por eso tenemos que ir. Y si nos hemos portado bien, pues por eso también, para que sigamos portándonos bien. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 133. Salmo 133. Salmo 133. El tema de esta tarde es la unidad a los ojos de Dios. Salmo 133. Y la unidad, amados hermanos, funciona y es preciosa en cuanto a su valor, en cuanto a lo que produce, tanto en su trabajo, tanto en su familia. Una familia unida es una familia perseverante, una familia constante, una familia que no está unida, que cada quien busca sus propios intereses, tiende a separarse y un día se va a fraccionar. Eso es lo que pasa cuando las familias no tienen un solo sentir. En todos lados necesitamos unidad y en la iglesia mucho más. En la iglesia es el reflejo de que Dios está con nosotros. Ya vamos a ver, la unidad en la casa de Dios, la unidad entre hermanos es el reflejo del amor de Dios con la cual nosotros vamos a testificar allá afuera que Cristo nos ama y que Dios está con nosotros. Una de las oraciones principales que aparecen en la Biblia está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, que yo quisiera que lo buscara en su casa y lo lea y lo leyera y pusiese atención, porque Dios oró por usted allí. El Señor Jesucristo personalmente oró por usted en ese lugar, en esa cita. Estamos ahí, Salmo 133. Versículos del 1 en adelante, la unidad a los ojos de Dios, eso es la unidad delante de Dios, o cuánto puede costar, qué tan importante es para Dios la unidad. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y comienza con una exclamación. Mire, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿cómo? En armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová dos cosas. ¿Qué dice ahí? Bendición y vida eterna. Oh buen Dios, Padre Celestial, llénanos de tu palabra hoy. Que tu Santo Espíritu bendiga nuestras vidas, Señor, y que aprendamos, Padre, a mantenernos en ti. Bendice una vez más, te suplico, la vida de mis hermanos, Señor, que han puesto este tiempo delante de ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios, por tu infinita misericordia. Te amamos con todo el corazón, en ti descansamos y en tu nombre quedamos congregados. En Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, todos decimos amén. Y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Bien, fíjense, amados, y dejemos el texto desde el principio ahí en la pantalla, por favor. Fíjense que, como les decía hace algún momento, la unidad ante los ojos de Dios es algo muy importante. Los equipos de trabajo tienen que estar unidos, tienen que mantenerse como una mano, ¿verdad? Presionando todos los dedos al mismo tiempo y bajo una misma dirección. Eso es tan importante en la casa, en el trabajo, en todas las cosas que hagamos. Hasta para hacer el mal es necesario. El malo que se ponga, si son varios, tienen que estar unidos para que le salgan disque bien las cosas. En todo es necesaria la unidad. Y fíjense que el Salmo nos da una metáfora del resultado de la unidad. Fíjense, aunque no habláramos de Dios allí en este texto, el resultado prácticamente es lo mismo. Es bendición. ¿Por qué? Porque van a ponerse de acuerdo y el resultado va a salir mejor de lo que se espera. Vamos a ponerlo, versículo 1 dice, es la expresión, que nosotros pongamos atención al hecho de que todo esté no solamente junto, sino que esté coordinado todo. Mire lo que dice, mirad, ¿verdad? Que pongamos atención. Cuán bueno, no dice miren que está bien, sino que dice cuán bueno y cuán delicioso es. No solo es bueno, sino que es algo que gusta a los sentidos,
que uno ver la familia unida, ver la iglesia unida, ver que todo se hace planificado y que todo se hace en amor, que todo se hace pensando en un propósito en común. Y vamos a ver qué es lo que se logra un poquito más adelante, qué es lo que se logra y qué es lo que no se logra cuando no tenemos ese corazón, y qué es lo que se necesita para que cada uno de nosotros podamos mantenernos en una unidad. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan difícil la unidad? Porque somos seres independientes. Porque todos tenemos nuestras necesidades personales, todos. Todos tenemos propósitos y quizás no son iguales los propósitos de los hermanos. Todos tenemos nuestro temperamento, todos tenemos nuestro propio carácter. Y entonces cuando nosotros no estamos acostumbrados a trabajar en equipo, cuando nosotros no estamos acostumbrados a reconocer la autoridad, cuando no estamos acostumbrados a obedecer, a sujetarnos, es un problema. He visto en la iglesia, he tenido personas que no les gusta sujetarse. Oiga, olvídese, no les gusta sujetarse. Bueno, de hecho, si usted se recuerda en la campaña de la familia que tuvimos una persona acá que vino y yo bien contento, ¿verdad? Porque pues sí, con personas nuevas en la casa de Dios, pero hablamos de la sujeción familiar. Y entonces quizás dijo, ¿dónde me vine a meter, verdad? Y se fue. ¿Verdad? Por las razones que sean, se fue. Yo dije, ay, Dios mío, ¿verdad? Porque no es todos estamos sujetos. Y en esta era que nosotros estamos viviendo, la sujeción es una palabra que si no es pagado, pues nadie se quiere someter. ¿Por qué nos sometemos en el trabajo? Porque nos pagan. Hasta allí cuesta, ¿sí o no? Aquellos que están ganando un salario no hacen caso, no se quieren sujetar. Y entonces cuando venimos al Señor, mientras no conozcamos a Dios, oiga bien, mientras no conozcamos a Dios, pues no me voy a conocer yo solo. Si yo me pongo, imagínense, si yo digo, bueno, me veo a mí mismo y me comparo, ¿verdad? Y me comparo con otras personas. Yo podría decir, me comparo con una persona más pequeña que yo. Le diría, bueno, yo soy alto, pero de repente aparece alguien más alto que yo. Entonces me doy cuenta que no soy tan alto o que quizás hasta pequeño soy. Entonces cuando yo me comparo con otras personas y veo sus defectos y probablemente yo no tenga los defectos, yo voy a decir, bueno, yo soy mejor que esta persona. Entonces lo que yo debo de hacer, amados hermanos, es conocer a aquel, oiga bien, aquel que decide por mí en mi salvación y tiene para mí un plan precioso. ¿Y quién es? Es Cristo. Entonces, si yo quiero saber quién soy, si yo quiero saber cuánto valgo, si yo quiero saber cómo debo comportarme, no tengo que ver a mis hermanos, tengo que ver a Cristo. La Biblia dice que Él nos ha dejado huellas para que sigamos sus pisadas. Entonces, cuando yo veo quién es nuestro Dios, el eterno Dios, el creador de todas las cosas, y no solo crea las cosas, sino que sustenta todas las cosas, entonces yo me puedo ver en mi real tamaño. Y por eso es que la Escritura dice que nosotros no tengamos un valor más grande, un pensamiento de nuestro valor más grande de nosotros mismos que el que debemos de tener. Y cuando la Biblia dice que tengo que pensar con cordura según la medida de fe, quiere decir que tengo que enfocarme en Dios para saber quién soy yo. Si yo sé quién es Dios, sabré quién soy yo. Si yo no sé quién es Dios, no sé quién soy yo y puedo actuar como yo quiera. Puedo actuar según mi propia voluntad. Entonces dice, y por eso es que es tan difícil, amados hermanos, tan difícil tener coordinación, tener armonía, porque cada quien tiene sus pensamientos y no nos gusta someternos a otros pensamientos. Y vea lo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es el que habitar, o sea, estar en un mismo lugar. Tener una casa donde convivir. Cuando venimos a la iglesia, esta es la casa de Dios y venimos como hermanos, hijos del mismo Padre. Pero el hecho que seamos del mismo Padre no quiere decir que somos iguales, al contrario, somos totalmente diferentes. Y entonces dice, habitad, ¿quiénes? Los hermanos. Aquí no está hablando del mundo. Aquí se refiere a los hermanos porque se refiere a algo que Dios va a dar. Entonces dice, los hermanos juntos. Hay parejas que están juntas, ¿verdad? Pero lo que menos hay
En esa junta es armonía. Y aquí dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí puede encontrar el montón de equipo con bajo, guitarra, etcétera, todos esos, ¿verdad? Y cada quien venir y tocar su propio son. Pero si no se coordinan, si no se ensamblan, si no se ponen de acuerdo, si no llevan el mismo ritmo, el mismo conteo, si no tienen las mismas notas, eso es un desastre. Pueden tener los mejores aparatos de música, ¿verdad? Los mejores instrumentos, pero si no están coordinados, no funciona bien. Puede vivir usted en la mejor casa, puede tener todo el dinero que usted quiera, puede darse todos los lujos y darle a su familia todos los lujos que usted quiera y usted considerar que usted es la mamá de Tarzán, pero si usted no sabe llevarse bien con su esposa, si usted no sabe llevarse bien con sus hijos, su casa no es un lugar donde haya la bendición aquella que da paz, sino que es un lugar de batalla, es un lugar de guerra. Y mire, hermanos, si nuestra casa no es un lugar de descanso, ¿dónde lo será? Y eso es preocupante, porque por eso se deshacen hogares, por eso se hacen pedazos familias, porque papá y mamá no han podido unir sus necesidades, sus proyectos, sus inquietudes. Son una pareja que cada uno es individualista. Somos individuales, ¿verdad? Somos seres individuales y somos seres completos. No es que yo soy la mitad de alguien, yo no soy la mitad de nadie. Yo soy un ser completo y en Cristo estoy enteramente completo. Entonces, y el problema es eso. Un entero se une a otro entero. Y entonces se fusionan y en esa fusión siempre hay cosas que hay que dejar para que la función funcione. No sé si me doy a entender. Antes el hombre vivía como soltero, pero se casa, ya no es soltero. Y eso le cuesta al varón tomar la actitud de hombre casado, porque yo recuerdo pues y mis compañeros decían, no hombre, si yo soy soltero, si la casada es ella. Porque querían mantener su actitud de soltero y entonces eso no conjuga. Y la casa, aunque viven juntos, no están en armonía. Y quienes más sufren son los muchachos, pues, porque ¿para dónde se hace? Escuchar gritar mamá y papá todo el tiempo. No, ellos no saben para dónde hacer y por eso es que de repente encontramos a los adolescentes, ¿verdad? Que están, pero no están. Están con una mirada perdidos en el espacio. En su mente se han ido al lugar donde ellos quieren estar. Porque su casa no pueden apagar los gritos de mamá y los gritos de papá. Y entonces, y como no se pueden ir, pues están ahí. Fulano, ¿qué? Ahí está. Pero no le gusta lo que tiene a su alrededor porque no hemos podido tener armonía en casa. Entonces, vea. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos al versículo 12. Y mire la comparación que hace el escritor. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la unción del sacerdote. Cuando un sacerdote es nombrado, se tomaba aceites aromáticos, a eso se le llama óleo, y entonces la idea, ellos estaban con sus ropas sacerdotales, y entonces el aceite era para ungirlos y hacer el nombramiento. Entonces se derramaba el aceite de tal manera que corriera por su cabeza, y no solamente por su cabeza, sino que tenía que correr también sobre el traje de sacerdote para que la bendición llegara desde la coronilla, llegara hasta las plantas, hasta los pies. Entonces tenía que ser ungido el sacerdote. Y entonces quiere decir que el sacerdote tenía que tomar una posición y quien lo ungía también tenía que saber cómo derramar el aceite. Entonces tenía que coordinarse todo para que llegara al cabello, al rostro, a la barba
y a las ropas sacerdotales para que la unción se considerara perfecta. Y entonces dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Imagínense que no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y ahí está el sacerdote y quien lo va a ungir, vaya pues. Y entonces no le avisa, no le dice y él no está quieto. Y entonces se mueve y se derrama el aceite. Espérate, estate quieto. Pero era un momento bien solemne. Entonces, si no había coordinación, si no se hacía correctamente, el aceite no corría por todo su cuerpo. Ve el versículo 3, por favor. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Estamos hablando del monte de Sión y la parte de arriba, el monte de Sión tiene un copete con ¿cómo se llama? Con nieve, con hielo y nieve. Ese es Hermón. Y entonces cuando la nieve comenzaba a derretirse, pues entonces corría sobre todo el monte y haciendo tierras fértiles. Entonces, si eso se detiene, si hay algo que interfiera en el correr de las aguas en el monte, pues habrán tierras que no son fértiles. Entonces, si la bendición de Dios, si nosotros no estamos en armonía entre hermanos, la bendición se detiene. Hay tropiezo en la bendición de Dios, hay tropiezo, y no solo en la bendición de Dios, hay tropiezo en la vida eterna. ¿Por qué? La vida eterna es un regalo de Dios a través de Jesucristo. ¿Estamos claros en eso? Pero una persona viene a la casa de Dios y no solamente es la predicación la que debe estar bien, sino que la iglesia y los hermanos tienen que emanar ese olor de hermandad, no solamente llamarse hermanos. Y por eso, mire, aquí quiero hacerle un llamadito a su corazoncito. Cuando termine el servicio, oiga esto por favor, aprovechando que todavía no somos el montonazo, mire, asegúrese de saludar a todos los hermanos. Asegúrese, si tiene miedo del COVID, pues use mascarilla, amados, pero que no se le quede nadie. Yo he visto hermanos, mire, y principalmente las personas nuevas que tienen poco tiempo de estar en la iglesia, un mes y medio, que todavía no hay familiaridad, no hay amistad entre hermanos. Y he visto yo hermanitos, mire, sentados los nuevos, ahí están, y todos se levantan y se hacen grupos en la iglesia. Y entonces he visto hermanos que se soban las rodillas. Y respiran y se soban las rodillas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y hoy qué hago? ¿Y hoy qué hago? Y vienen solos o vienen con sus niños. Y como los niños están todavía jugando entre sí, no se puede ir. Y yo vi que le dijo uno a su hijo, vámonos. No, todavía no. Y se fue para adentro el niño. Entonces se quedó sobándose las rodillas. Y entonces fui yo y me senté. Pues entonces yo le quiero hacer ese encargo a usted. Asegúrese de ir a cada hermano si es posible. O por lo menos a un grupo o hermanos que usted no acostumbra a saludar, vaya y salúdelos. Porque las personas en la iglesia se tienen que sentir bien, se tienen que sentir recibidas, se tienen que sentir bienvenidas, se tienen que sentir que son importantes en ellos. Amados hermanos, y eso usted ya lo recibió del Señor, ya lo recibió de otros hermanos, ahora tiene usted que repartirlo con otros hermanos. Así nosotros estamos trasladando la bendición, y no me quedo con esa bendición, sino que me aseguro que lo que yo recibí también se lo traslado a otra persona, para que ella o él en su momento se lo traslade a otro. ¿Se comprende esto que estoy diciendo? Entonces dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová. Y esto es lo más importante de todo. Es el resultado de la armonía en la casa de Dios. Y la armonía en la casa de Dios viene de la armonía en el corazón de cada uno de nosotros. Dice, porque allí envía Jehová. Oiga, envía Jehová dos cosas. ¿Cuáles? Bendición. Ahora, descríbame la bendición. Descríbame la bendición. ¿Ah? ¿Cómo se describe la bendición? ¿Ah?
Que todo está, dice que estoy en bendición. Pues sí, pero descríbame ese estado. Porque es difícil describir la bendición. Porque la bendición no es un objeto, es un estado de bendición. El favor de Dios con usted. ¿Y por qué no puedo decir bendición en la iglesia, bendición en la casa, bendición con mis hijos, bendición en mi trabajo, bendición donde sea que yo me encuentre? ¿Por qué? Porque la bendición me sirve para todo donde yo estoy, hacia donde yo vaya. Eso es la bendición, el favor de Dios para todas las cosas que yo haga. Y eso dice la Biblia, que Dios lo va a mandar al cuerpo de Cristo cuando el cuerpo de Cristo logre estar en armonía. Vivir como hermanos e interesarse unos por otros. Qué cosa más bonita cuando uno se siente bien recibido. Yo me recuerdo que allá en mi país habían unos mercados, ¿verdad? Donde uno se asomaba y nomás entraba, salían las señoras. Papadito lindo, ¿qué va a querer? Y hasta le agarraban la mano. Aquí le tengo cositas lindas, cielito lindo. Y mire, yo ya no hallaba para dónde agarrar, ¿verdad? Porque uno se sentía bien recibido, ¿sí o no? O me acuerdo, no sé cómo estará ahora, en aquel entonces, diferente a la Pizza Hut de acá, ¿verdad? Uno iba a la Pizza Hut y desde que entraba uno bien atendido, bien recibido, y el cliente siempre tiene la razón, y uno siempre le daban ganas de regresar a la Pizza Hut, ¿verdad? Y si algo no me gustaba, me la cambiaban inmediatamente. Me sentí una persona importante, me sentí una persona bien recibida. Entonces los hijos de Dios así debemos de sentirnos. ¿Para qué? No solamente para sentirme importante, sino que saber que yo soy parte de un todo, que cuando está coordinado todos nos sentimos bien, pero todos podemos despojarnos de ese estado de bien para que otro se sienta bien. Si yo no tengo paz en mi corazón, si yo no estoy seguro de quién soy, si yo no estoy seguro de mi Dios, si yo no estoy seguro que Dios va a proveer siempre, yo no me voy a despojar de mis derechos. Y entonces jamás habrá armonía porque cada quien jala por su propio lado. Pero si yo confío en la persona de mi Señor, si yo he aprendido a conocerle, que Él es fiel, que Él es todopoderoso, que Él siempre se da cuenta, porque Él todo lo sabe y porque Él está en todo lugar, y que Él nunca, su brazo nunca se va a cansar de hacer el bien, yo puedo estar confiado y yo puedo hacer el bien. Yo puedo dar de ese amor que Dios me da, y entonces la bendición llega a todo lugar. Y con la bendición que dice que viene, la vida eterna. ¿Por qué? Porque nos enlazamos con Dios. El Señor Jesucristo dijo que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna. No hay más. No hay más. Entonces por eso es que nosotros debemos estar unidos. Pero no solamente unidos, sino que tenemos que estar en armonía. Porque así funciona el cuerpo de Cristo. Fíjense, en Juan capítulo 17, versículos 20 al 24, donde le decía yo que estaba la oración sacerdotal, es la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando Él ya estaba cerca de irse, cuando Él iba a dejar a los discípulos y se los estaba encomendando al Padre. Porque iba a llegar un momento que no iba a estar ni el Espíritu Santo, como fue mandado posteriormente en la fiesta de Pentecostés, ni Jesucristo en persona. Iba a haber un lapso de tiempo donde ellos no iban a poder ver, no iban a poder escuchar lo que habían estado escuchando por 3 años y medio, la palabra de Cristo, y sus ojos veían a Jesucristo. Entonces, Juan capítulo 17, versículo 20 en adelante. Aleluya, ahí lo tenemos. Oiga esto, el Señor Jesucristo estaba orándole al Padre y estaba a punto de partir y dice: mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes eran estos? Los 11 discípulos. ¿Por qué 11? Porque Judas ya había sido apartado, ¿verdad? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Levante la mano el que ha creído en Cristo por la palabra de ellos. Mire, 2000 años después.
2000 años después. Quiere decir que el Señor Jesucristo allí, ¿por quién estaba orando? Por mí, por usted. Entonces dice, versículo 21, para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de que las personas nos vean en unidad nosotros, amándonos verdaderamente como hermanos? Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué? Porque el mundo ya no ve a Cristo. Es más, mis amados hermanos, el mundo ni la Biblia lee. Pero ¿qué sí ve? ¿Qué sí escucha? ¿Qué sí lee? Nuestra vida, nuestros labios, nuestro actuar, nuestra honradez o todo lo contrario. Y entonces versículo 22, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, tenemos la provisión, tenemos las promesas para mantenernos en uno. Y entonces dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando no hay armonía, tampoco reflejamos el amor. Mire, una pareja puede amarse mucho, pero si no han podido, si por las razones que sea, no han podido estar en armonía, lo que menos reflejan es el amor. Las personas que les conocemos, ¿verdad? Quizás digamos, no, es que yo sé que se quieren, pero no se nota. ¿Y por qué no se quieren? Porque no hay unidad. No han logrado ponerse de acuerdo. Y amados hermanos, el amor hay que cultivarlo. El amor entre una pareja no es algo seguro. No puede dar usted por hecho. Bueno, ya nos casamos, ya estuvo. Es increíble la cantidad de personas que se separan. Ya la tengo en mi casa, yo sé que no se va. Es increíble, amados hermanos. Del plato a la sopa, ¿qué pasa? Se cae la sopa. Pues muchos dan su matrimonio hecho y ya no lo cuidan. Y ya no mantienen, ya no invierten en la unidad, en la armonía, en el amor, en la paz. Y entonces de repente la relación se va debilitando. Y al debilitarse la relación, de repente los valores se van resquebrajando. Y después no cuesta la separación. Y el último versículo que vamos a leer de ahí, el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amados hermanos, mire, la unidad es el deseo de Dios para su iglesia. Es la oración de Cristo por nosotros. Es la única manera como nosotros verdaderamente vamos a reflejar el amor de Cristo. Vamos a reflejar el que seamos amados. Mire, un muchacho que es un niño, un muchacho que es amado en su casa, se refleja en su personalidad. Un muchacho que viene de una casa llena de problemas se refleja en su personalidad. Algunos son agresivos, otros son callados, no dicen nada, no hablan ni levantan la vista. Y todas esas cosas, sea que su personalidad esté apagada, esté callada, o sea que es agresivo y golpea a cualquier niño, viene a veces de la misma raíz, los problemas que hay en casa. Pero cuando un niño así es apreciado por sus padres y es constantemente recibe muestras de amor, y muestras de amor no son cosas, amados, por favor, no se equivoque, no son cosas. Porque yo le compro aceite a mi carro, pues, y yo no amo el carro. Llantas nuevas le puedo comprar y no por eso estoy enamorado de mi carro. No, es tiempo, es dedicación. Que sus hijos entiendan que hay un lugar importante en su corazón, que su esposa sepa que tiene un lugar especial en el corazón. Si usted está queriendo ganarse a sus hijos con cosas, si usted está cosificando a sus hijos, está equivocando el camino.
se está equivocando el camino y luego vamos a llorar. Ahora, ¿qué tan comprometido Dios está con la unidad? Vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 18. Y vea que aquí este texto que vamos a leer ahora nos muestra, mis queridos hermanos, qué es lo que Dios está dispuesto a hacer para que haya unidad en la iglesia. Vean, y que pareciera que no tiene nada que ver, pero vamos a darnos cuenta que si vamos a Mateo capítulo 18, versículo 15, por favor. Versículo 15, dice así, mire, oiga esto. En una iglesia, en una congregación, se supone que hay armonía, no se supone que no van a haber problemas, ¿verdad? Porque somos humanos. Y donde están los humanos, pues hay error, siempre es así. Entonces hay discusiones, hay problemas. Entonces vea el versículo 15. Por tanto, si tu hermano, ¿si tú quién? Tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Oiga esto, por favor, porque muchos de nosotros de repente nos ofenden, nos hacen algo y ¿qué hacemos? No le vuelvo a hablar y nos alejamos. ¿Y qué dice la Escritura? Que si alguien me hace algo, que si alguien me defrauda de alguna manera y es mi hermano, no tengo que denunciarlo inmediatamente, no tengo que ir corriendo a los hermanos a llorar, sino que ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir a dónde? Al hermano. Pero cuando ahí dice, entienda la palabra reprender, es una llamada de atención, no es que usted le va a llegar a gritar. Ahí dice reprende, mira, no, usted tiene que llegar en paz, ¿verdad? Porque si no usted va a encender el fuego y no va a hallar la salida. Entonces dice, oiga esto, repito, mas si no te oyere, regresemos por favor al versículo 15, el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando, ¿quiénes? Tú y él como solos. ¿Por qué? Para que nadie sepa. Nadie tiene que saber si lo resuelve. Y cuando usted va, ya va con el perdón en la bolsa, ¿sí? Ya va usted con el perdón en la bolsa. No va a avergonzar, no va a pelear. Entonces dice tú y él solos, si te oyere, oiga esto, has ganado a tu hermano. O sea, volvió la paz y la armonía al lugar. Y mire, amados, un problemita entre hermanos es algo tan delicado, eso lo hemos visto. Es como de repente usted deja una espina, usted deja algo con filo, ¿verdad? Algo punzante por ahí y toda la gente se va hiriendo, porque el herido le cuenta a otro y el otro siente por este hermano, pero el otro también está haciendo su equipo, total que hacen su equipo de sufridos y cada quien por su lado. Entonces, ¿cómo se evita eso? Y así se hacen las divisiones en la iglesia. Y luego, mire que no estamos hablando de divisiones, estamos hablando de lo contrario, que es la unidad y la armonía. Entonces, cuando alguien me hace algo, ¿qué tengo que hacer? Ir y tratar de hacer la paz. Vamos al 16. Mire qué tan comprometido Dios está con la paz dentro de la casa de Dios. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, primero, ¿cuál es el primer paso? Va usted solo. No le hace caso, pero es necesario la unidad en la iglesia. Voy con uno o con 2 hermanos, discretos, amados. Por favor, no lleven a la prensa gráfica en el diario de hoy. No, con los hermanos discretos. Yo le aconsejo, busque al pastor y el pastor puede designar hermanos maduros que puedan participar de eso. Entonces dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, no se haga chambre, pues. Vamos al siguiente, 17. Si no los oyere a ellos, mire Dios cómo va haciendo grande el círculo para resolver el problema. Si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia. Mire, al llevar a 2 hermanos, ¿a quién está haciendo usted presión? Al que lo ofendió, vea, al causante del problema. Entonces, cuando no escucha eso, dice que lo diga a la iglesia. Es decir,
que en el púlpito, qué tremendo eso, ¿verdad? En el púlpito se va a exhibir el problema. ¿Y esto qué es lo que intenta la Biblia? ¿Qué es lo que intenta Dios? Mantener la unidad, hacer reflexionar al hermano, porque si es creyente, oiga esto, si es creyente, el hermano va a recapacitar. Esa es la razón de la disciplina en la iglesia. ¿Por qué debe aplicarse la disciplina? Porque el que ha nacido de nuevo va a recapacitar, va a tener un corazón arrepentido. Entonces dice, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Mire esto. Y si no oyere a la iglesia, mire la conclusión, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, dice la Biblia que si después de este proceso no escucha, dice, no es creyente. No es creyente. Ahora, ve el versículo 18. De cierto os digo, oiga esto, mira el compromiso del Señor, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, Dios nos está dando el camino para pulir la casa de Dios. Pero cuando no hacemos todas estas cosas y dejamos los problemas que anden rondando en la iglesia, amados hermanos, uno dice, no, pastor, se va a ir la gente. Mire, cuando usted no resuelve los problemas en la casa de Dios y anda reventando por todos lados y de repente barrida la iglesia, ¿por qué? Porque se contaminó los corazones de todas las personas. Entonces Dios dice, yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar con ustedes. Y cuando la persona se vea reprendida, si es verdaderamente hijo de Dios, él va a volver. Y si no vuelve a la iglesia, busca otra iglesia donde congregarse, pero su corazón se arrepiente. El impío no se arrepiente. Y el problema ahora, esto que estamos hablando pareciera que es en chino porque ahora cada quien su vida y nadie se mete en sus problemas, nadie tiene derecho a juzgar, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que yo sí puedo juzgar a otra persona en cuanto a lo que a mí me va a dañar. Yo puedo llamar la atención a otra persona si me ha ofendido y tengo que buscar resolver el problema. Ahora ve el versículo 20, porque aquí estamos viendo el compromiso de Dios para poder resolver los problemas. Oiga esto, versículo 20, porque donde están dos o tres, ¿y cuántos mandó? ¿Cuántos mandó Dios? ¿Cuántos dice el Señor que deben ir a buscar a la persona? Dos o tres, ¿sí? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué dijo el Señor? Y sabe, Él promete estar. Y aquí también hablamos de la congregación de los santos. Él está aquí. Él está aquí y Él se compromete a sí mismo a resolver el problema y nos da autoridad para poderlo resolver. Ahora vea el versículo siguiente, por favor. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro, dice, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Entonces Pedro vio que el gran problema, ¿verdad? Y los líos que se dan en las congregaciones. ¿Y cuántas veces tengo que hacer eso? En otras palabras, todas las veces que sean necesarias. Amados, muy pocas veces va a ser necesario llegar a ese gran lío, pues. Si usted va con un corazón dócil a buscar a aquella persona que le ofendió y usted hace todo lo necesario para volver la paz a la casa del Señor, Dios manda la bendición y ¿qué dijimos? Y la vida eterna en nosotros, amados. Entonces, ahora busquemos por favor Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. El Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Es difícil mantener la unidad? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Dice el Señor, oiga esto por favor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Cuando yo estoy seguro que estar en la casa de Dios, estar con Cristo, porque cuando dice permanecer en mí, y dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, está hablando de mi posición espiritual, pero también está hablando mi posición física, mis hábitos como creyentes. Entonces dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y por eso es que el Señor está prometiendo que va a volver a traer la armonía, y la persona que se aleja, si verdaderamente es creyente, se va a dar cuenta que se alejó de la vid, se alejó de la bendición, y en algún momento va a regresar. Ahora, veamos el versículo 6, por favor. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. No es lo mismo. No es lo mismo que acabamos de ver. El que en mí no permanece. Y por eso, mire, en este tiempo hablar de disciplina en una iglesia es un escándalo. Pero sigue siendo vigente porque Dios reconviene el corazón del creyente. Entonces, iglesia, vamos al siguiente versículo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire, yo sé que es uno de los versículos favoritos, ¿verdad?, de aquellos que esperamos en el Señor, pero es condicionante. No es completamente libre, es condicionante. Si permanecéis en mí, en la fe, y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, poniéndolas por obra, dice, versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es una suficiente promesa, amados hermanos, suficiente promesa para poder tener un corazón que pueda perdonar a las personas. Algunos valoran más su resentimiento que la bendición de Dios. Vamos al versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿Qué dice ahí? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjense que los evangelios equipara al creyente con los discípulos. Cuando se refiere a los creyentes, dice los discípulos. Para diferenciar los discípulos, habla de los apóstoles. De los discípulos, el Señor Jesucristo tomó 12. Usted no puede hacer, si usted es bíblico, si usted lee la palabra, no puede hacer la diferencia entre creyente y discípulo. No puede haber, imagínese usted, Dios nos salva y nos llama a la obediencia. Entonces, no, ok, si yo decido obedecer, soy discípulo. No, yo solo soy creyente, no quiero compromiso. ¿Usted cree que es salvo? No ha conocido al Señor. El que no quiere compromiso no ha conocido al Señor. El que se aleja porque así de lejitos es mejor, no ha entendido la bendición de Dios, no ha entendido la presencia de su Señor. Ahora, para conservar la unidad, amados hermanos, primero la iglesia tiene que predicar. La iglesia tiene que enseñar, es decir, discipular, tiene que dar las reglas, tiene que dar las normas, primero bíblicas y luego ministeriales dentro de la iglesia, para que nosotros estemos entendidos de lo que nosotros tenemos que hacer y qué cosas no debemos de hacer. Si usted no sabe alguna regla, si a usted no le dan a conocer una regla, nadie le puede culpar de no conocerla. A mí nadie me dijo. Pero por eso es que la iglesia tiene que enseñar la palabra del Señor. No podemos ir solo a la conquista de todas las bendiciones allá afuera. No, la primera conquista que yo tengo que tener es la conquista de mi propio corazón. Tengo que aprender a controlar mi carácter, tengo que aprender a controlar mi inconstancia, tengo que aprender a controlar mi deseo de comprometerme con todo allá afuera y llamar importante a todo allá afuera y creer que esto es común. Esta es la casa de Dios. La Biblia dice que cuando estamos reunidos, Dios está con nosotros. Y entonces, si nosotros nos alejamos de su palabra, si nosotros nos alejamos de la oración, si nosotros nos alejamos de congregarnos y de orar en grupo, como iglesia, vamos a ver esto como cualquier cosa. Y no le vamos a dar el precio, no le vamos a dar el valor y la importancia que esto debiera
tener en su corazón. Hace ya bastante tiempo estábamos comenzando la iglesia en otro lugar, en el primer local que tuvimos. Y entonces llegó una hermanita. Pero de aquellas hermanitas que, pues sí, que media prima, ¿verdad? Pero ahí llegaba de repente y se ausentaba y llegaba y se ausentaba. Y entonces me dijo, ay, pastor, mire, no sé cómo hacer, me dijo. Yo quisiera que alguien me diera la clave para alcanzar de verdad la bendición. Y entonces empecé a darle yo como 3 o 4 consejos bíblicos. Pastor, me dijo, pero es que la Biblia solo son palabras. Allá afuera esto no sirve de nada. Entonces yo dije, ¿qué quiere que yo le diga a ella? Si yo soy un pastor, un predicador, podría darle consejos o de ciertos detalles o no, lo que me ha funcionado a mí, pero lo que me ha funcionado a mí afuera probablemente no le funcione a ella. Lo que sí yo sé que es bueno, que es fiel, es la palabra de Dios, pero las personas no logran entender, no logran valorar. Y de repente alguien dice, mire, ¿y el pastor solo es pastor o también trabaja? O sea que todos los pastores que no tienen un trabajo secular son una pila de haraganes al entendimiento de usted o de las personas que dicen eso. Por eso, amados hermanos, por ese pensamiento, por esa falta de unidad en el entendimiento de lo que es el reino de Dios, es que no podemos avanzar. Usted tiene un pastor que el día domingo viene súper cansado. Y yo no vengo aquí a inventar. Siempre preparo, siempre le pido al Señor. Pero trabajamos, somos bivocacionales. Y lo que más le convendría a usted es que su pastor pudiese dedicarse 100% a la obra. Usted lo que no quiere es trabajar. Amados, mire, trabajar allá afuera es fácil. Trabajar con usted es difícil. Soportar o entender el carácter de cada persona. Mire, yo hablo con mis hijos. Yo sé cómo hablar con cada uno de ellos. Yo sé que, no que está pensando, pero yo sé más o menos por dónde va cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque lo conozco de toda la vida, ¿sí? No puedo decir los hijos de ella, porque también son mis hijos. Cuando yo me acerco a usted, Dios me ha permitido conocerle a usted. Sé que cómo me va a contestar. Algunos de ustedes tienen, como dice la Escritura, no todos, la gran mayoría no son así, pero como dice la Escritura, algunos tienen palabras como golpes de espada. Entonces yo no me ofendo. ¿Sabe por qué? Porque yo he aprendido a conocerles y a amarles. Entonces yo sé por dónde viene, yo sé, así es el hermano. Papá, me dijo mi hijo, ¿por qué te contestó así el hermano? No, no te preocupes, el hermano así habla. De verdad, sí, no te preocupes, no hay ninguna deseo, porque son diferentes. El pastor tiene que conocer a sus ovejas, tiene que dedicar tiempo a las ovejas. Con mi esposa deberíamos de tomar un tiempo para visitarlos a los hermanos y el trabajo. Pastor, quisiera que orara por mí. Ok, hermano. A veces estoy tan cansado, brother. Ahí está, mire, yo no puedo mentirlo. Ahí está, que comía Padre Celestial, Padre. Estoy tan cansado. Y a usted le convendría estar completamente seguro que tiene un pastor que ora por usted. Entonces, no es un reclamo, simplemente estamos poniendo las cosas como son, ¿verdad? Y entonces es necesario que prediquemos, es necesario que discipulemos. Amados hermanos, es necesario que disciplinemos y nos disciplinemos como iglesia. Y usted de manera personal, es necesario que usted tenga un corazón obediente. Cuando usted tenga un corazón obediente, que nace de la fe, de la palabra de Dios, le será fácil amar a sus hermanos, porque usted ve en sus hermanos el rostro del Señor. Yo recuerdo había un corito allá en El Salvador de antaño que decía: yo te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor, y terminaba diciendo: porque veo en ti el rostro de mi ser, de mi Dios, yo te amo en el amor del Señor.
Entonces aprendemos a conocer a Dios. Y si yo le amo a usted, amo a sus hijos también. Y si usted ama a Dios, ama a todos los hijos de Dios. Y aprende usted a llevarse en armonía. Entonces, el cristiano debe tener fe. El cristiano debe esforzarse por obedecer, esforzarse por conocer a Dios, para que su obediencia no sea por la disciplina de la iglesia, sino que sea por las promesas de Dios, por saber quién es nuestro Dios. Amados, ¿qué tan importante es para Dios la unidad? Jesucristo no se pudo ir de esta tierra sin antes orar y decir: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Cuando usted se enoje con un hermano, cuando usted esté molesto por lo que alguien hizo, recuerde que usted está llamado en el Señor a tener un corazón perdonador y no esperar que el hermano venga y le pida perdón. Vaya donde el hermano. Fulanito, ¿por qué me dijiste eso? Fulanito, ¿por qué hiciste eso? Y en paz volverse a poner de acuerdo. Le aseguro, amados hermanos, que la paz de Dios, la bendición de Dios, la bendición que Dios tiene para sus hijos, va a ser doble para todos aquellos que aprendemos a morir a nuestros deseos carnales. Iglesia, pongámonos en pie. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, hoy, Dios, nos ponemos delante de ti, Dios, y te agradecemos tu favor, te agradecemos, Dios, que nos vuelvas a hablar a nuestro corazón y nos permitas, Dios, entender que tu deseo para cada uno de nosotros, para tu iglesia, es la unidad. Perdónanos, Dios, porque muchas veces nosotros hemos tenido desunión y hemos apoyado la desunión, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.